Presta mucha atención porque en las últimas horas estamos viendo cómo el precio de Bitcoin amenaza con reingresar en la estructura operativa. Ha fallado en el intento de ruptura de esta resistencia y estos son los titulares de las noticias que tenemos para hoy. Ballena de Bitcoin apuesta 368 millones de dólares con apalancamiento de 40x y quemar Bitcoin vulnerable a la computación cuántica es la mejor opción. Pero antes vamos a estar revisando la situación del gráfico de Bitcoin. Recordemos que el precio de Bitcoin anteriormente estuvo desarrollando otra estructura, rompió el nivel de soporte e inició un movimiento bajista, pero rápidamente entraron compradores a frenar este movimiento y con esto inició el equilibrio de la actual estructura operativa. A partir de ahí, en esta estructura, os recordaré que tenemos el soporte en los 78.330 aproximadamente y luego la resistencia sobre los 95.170. Hayamos comentado cómo ya desde este punto consideramos que la fase A había finalizado y que iniciaba a partir de ahí la fase B de la estructura, una fase B que ya cumple ese mínimo de desarrollo y a partir de ahí pues ya veíamos una potencial limpieza en zona de mínimos. Potencial limpieza que terminó consolidando un reingreso y a partir de aquí estábamos a la espera de ver si el precio era capaz de demostrar fortaleza. Para eso el precio tendría que ser capaz de alcanzar esta zona de resistencia de aquí, los 95.150 aproximadamente. ¿Qué sucede? De momento lo que estamos viendo es que el precio no está demostrando toda esa fortaleza, le está costando, le está llevando tiempo subir, incluso los ataques que hace a zonas de resistencia están fallando de momento, no tiene la suficiente fortaleza para romper estos dos niveles de resistencia que tenemos por el camino y aparentemente pues los vendedores todavía pues siguen teniendo algo de presencia en la situación actual del precio. Sobre todo recordemos que teníamos dos niveles a superar antes de alcanzar ese primer objetivo. Teníamos por un lado este nivel de los 84.400 prácticamente y luego tenemos esta zona en torno a los 86.100. ¿Qué sucede? Que estos dos niveles pues como veis están muy cerca. Entonces en general podríamos decir que en toda esta zona de aquí hay una resistencia súper importante y si el precio no la consigue romper, entonces significará que los compradores todavía no han conseguido el control del precio, a pesar de los múltiples intentos que estamos viendo en estos últimos días. Pero de momento lo siguen intentando, porque ya recordemos cómo desde este punto estuvimos observando cierta presión vendedora que hacía que obviamente pues el precio rechazase y buscase liquidez antes de volver a atacar con un poco más de fuerza. Pero a pesar de estos ataques, volvemos a ver cómo el precio sigue siendo incapaz de superar este primer nivel de resistencia. De hecho, en el vídeo de ayer habíamos establecido esta estructura operativa con soporte sobre la zona de los 83.800 y resistencia sobre los 85.345 y habíamos comentado cómo principalmente durante el desarrollo de la estructura se observaba presión vendedora en torno a la zona media. De hecho, ya como veis en estos dos movimientos, el precio no era capaz siquiera de alcanzar este nivel de resistencia. Pero ¿qué sucede? Que en estas últimas horas hemos tenido bastante movimiento. Sí que es cierto que también parte de este movimiento viene por una de las noticias que comentaremos más adelante. Pero vamos a quedarnos con la acción del precio, que es lo principal para la operativa y nuestra metodología. Veíamos cómo el precio amenazaba con romper nivel de soporte, con esta ruptura y visita a la anterior zona de resistencia, porque os recuerdo que aquí tuvimos una estructura operativa también, que es esta de aquí. Estructura que comentábamos que tuvo limpieza en zona de mínimos, muestra de fortaleza, ruptura y estamos a la espera de una potencial consolidación para intentar continuar con ese movimiento alcista. Pero ¿qué sucede? Que bueno, teníamos primero este ataque a zona de mínimos, como veis, movimiento bajista, vienen a limpiar este mínimo de aquí, que para mí era el más importante, incluso este otro de aquí, que no era tan relevante, pero que igualmente también tendría algo de liquidez, y después de llevarse estas liquidaciones, el precio tiene un rebote intentando reingresar en la estructura. ¿Pero qué sucede? En esta vela estamos viendo algo bastante importante y es la mecha que nos deja sobre esta zona y el pico de volumen que tiene, indicándonos por lo tanto que sobre esta zona media, igual que en anteriores ocasiones, está entrando presión vendedora. Y desde aquí, como veis, tenemos un rechazo bastante agresivo que nos vuelve a llevar otra vez a atacar la misma zona
de resistencia. Ahora mismo, pues actuando en cierta manera como soporte. A priori, esto son muestras de debilidad. Que el precio rechace el equilibrio sobre esta zona nos está indicando que comienza un pequeño desequilibrio bajista. Pero este desequilibrio no llega demasiado lejos gracias a esta zona operativa donde, pues como podéis observar, algo de compra se está entrando. Sería importante para confirmar fortaleza que el precio volviese a intentar buscar por lo menos equilibrio sobre estos 84.355 y que a partir de ahí que intente romper con fuerza estos niveles de resistencia, porque podemos entender que necesite una reacumulación sobre estos niveles para intentar romper todo con agresividad, pero si no llegamos a ver este escenario lo antes posible, entonces cuidado porque el precio estaría amenazando con terminar reingresando en esta estructura y a partir de ahí iniciar un movimiento de desequilibrio bajista, sobre todo buscando este nivel de soporte. Vamos a estirarlo un poquito más, perfecto, y eso pues sería nuestras zonas de objetivo. Primero tendríamos los 79.218 y como segundo objetivo tendríamos los 78.325 tras ese movimiento de test de consolidación después de un reingreso. Algo que de momento pues no estamos viendo porque pues todavía el precio no ha terminado consolidando ese reingreso, pero mucho cuidado porque ya amenaza en 2 ocasiones con reingresar. Y lo que más peligroso me parece, sin duda alguna, es el rechazo que hemos tenido a esta estructura operativa. Os recuerdo, sobre esta estructura ya habíamos visto muestras de debilidad con esa presión vendedora en la zona media y lo continuamos viendo después de este rechazo de aquí. Además, mirad el pico de volumen que ha surgido sobre esta zona de los 84.365 debido a todo el intercambio de órdenes que puede llegar a haber. Y sinceramente, con estas muestras de debilidad, creo que ahora mismo deberíamos incluso de favorecer una potencial continuación bajista en lo que es el muy corto plazo. No me extrañaría nada que el precio terminase reingresando y buscando otra vez niveles de soporte, porque aparentemente de momento el precio todavía no tiene la suficiente fortaleza. Sería importante que si va a demostrar fortaleza, que lo haga lo antes posible y a poder ser durante las próximas horas. El único escenario alcista que nos quedaría sería algo de este estilo, un reingreso rápido, además coincidiendo con la apertura del lunes y buscando ese test de consolidación sobre estos 83.800, buscando incluso oportunidades operativas en compra. ¿Qué sucede con esas oportunidades operativas en compra? Pues que creo que conllevan mucho riesgo, porque son oportunidades que nos pueden dar una operación muy buena si finalmente rompen con agresividad estos niveles, pero que precisamente como tenemos 2 niveles de resistencia por el camino, pues pueden hacer que enseguida el precio gire una vez alcance estas zonas, lo que pues conlleva un riesgo extra, ya que esperamos que sobre esta zona pueda entrar presión vendedora, ya que es una resistencia. Así que nada, esperando a ver si llegamos a tener algún tipo de reacción alcista durante las próximas horas y si mantenemos esa dinámica de reingreso, pues a partir de ahí ya buscaríamos niveles operativos más bajos y sobre estas zonas pues ya habría que volver a evaluar la acción del precio, como es normal, para plantear nuevos escenarios. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different, donde estamos observando mucha liquidez en zona de shorts, desde los 85.290 hasta los 85.675. También vemos algo de liquidez en zona de longs, aunque no demasiada, en los 81.605. Liquidez de 100x, pues veíamos aquí bastante liquidez, se lo llevaron durante este movimiento alcista, qué curioso, y esto aumenta la probabilidad de que pudiesen estar buscando contrapartidas sobre esta zona, lo que sería pues una señal bajista. Por otro lado, respecto a la liquidez de 50x, limpiaron lo que había en zona de longs. En zona de shorts seguimos teniendo bastante, desde los 85.335 hasta los 85.600. Liquidez de 25x tenemos algo en los 81.635 y vemos bastante desde los 85.295 hasta los 86.080. Y liquidez de 10x pues vemos mucha en zona de shorts a partir de estos 85.855. En zona de longs, como veis, no hay nada cerca del precio. En Bookmap estamos viendo aquí algunas compras sobre los 82.000. Por parte de las ventas se ve algo en los 85.000, pero bueno, tampoco veo así ningún nivel muy destacable. La verdad es que en días anteriores hubo bastantes eventos más relevantes desde mi punto de vista. En los mapas de The Kingfisher
Vemos un poco de liquidez en zona de longs aquí cerca del precio, pero sinceramente cerca no hay nada destacable. Tendríamos que irnos hasta los 74.530 para ya encontrar más liquidez, también en los 71.015 y en torno a los 63.850. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez en estos 84.455, en zona de longs tenemos aquí en los 81.895 y en los mapas de high leverage tenemos liquidez en estos 84.285. En los CVDs, bueno, vemos cómo durante el movimiento alcista compraron Binance, compraron desde Coinbase también, se ven algunas compras desde Bitfinex y luego posteriormente desde Kraken. Bitget continúa descargando spot, igual que Bybit. En general el balance termina siendo negativo, a diferencia de Coinbase, que es un poco positivo, y Binance un poco negativo. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. Una ballena ha abierto una posición en short en Bitcoin valorada en más de 368 millones de dólares, utilizando en este caso un apalancamiento de 40x. Se está hablando mucho de esto en Twitter porque esta es la misma ballena que días atrás estuvo clavando el timing con otras dos operaciones, si no recuerdo mal, utilizando probablemente información insider. Obviamente, presuntamente, porque esto no está confirmado, pero la verdad es que los últimos trades lo realizó con un timing perfecto y en el día de hoy parece ser que se han organizado otras ballenas para intentar liquidar esta posición que estáis viendo. A pesar de que consiguieron subir el precio de Bitcoin buscando liquidarle la posición, él continuó aumentando su colateral en la posición para evitar esa liquidación. De momento lo ha conseguido, pero veremos si mantendrá la posición activa o si decidirá tomar pues o beneficios o un cierre de posición sin más, intentando evitar ese contraataque por parte de otras ballenas. Desde luego que la situación se está poniendo muy picante actualmente y lo estamos observando todos en Twitter. Por cierto, si no me sigues en Twitter, te recuerdo que tienes el enlace en la descripción de este vídeo. De hecho, esto lo hemos estado también comentando hoy dentro de la comunidad privada. Jason Loop, director de seguridad de la empresa de custodia de Bitcoin Casa, argumenta que en lugar de permitir la recuperación de Bitcoin perdidos mediante computadoras cuánticas, sería preferible quemar estas monedas para mantener la integridad de la red. Loop sostiene que permitir la recuperación cuántica no sería como cumplir esos principios fundamentales de Bitcoin, como la resistencia a la censura y la inmutabilidad de las transacciones. Y antes de terminar con las noticias, recordemos qué es lo que tenemos esta semana. Y muy atentos al miércoles 19 de marzo, porque como podéis observar aquí, tenemos decisión de los tipos de interés en Estados Unidos a las 7 de la tarde en horario español. Vemos cómo estamos en un 4,5%. Se espera que no haya, en este caso, recorte de los tipos de interés, que se mantengan en el 4,5%. Pero atentos por si llegamos a tener alguna sorpresa. El jueves 20 de marzo también tenemos decisión de los tipos de interés, pero en este caso en Reino Unido, a la 1 de la tarde en horario español. Y ojo, porque también se me había olvidado comentar que el miércoles tenemos datos del IPC en la zona euro a las 11 de la mañana en horario español y aquí se espera una caída del 2,5% al 2,4%. En Ethereum ya habíamos comentado en vídeos anteriores cómo estuvimos observando pues ciertas muestras de debilidad que se continúa observando. Veíamos aquí una potencial limpieza en zona de máximos, posterior reingreso y ojo porque termina por perder este nivel de soporte que habíamos dicho en vídeos anteriores que lo había conseguido consolidar en este movimiento de aquí. Recordemos que durante el desarrollo de esta estructura, una estructura con cierta inclinación bajista, hayamos observado cómo el precio pues era incapaz de superar esta zona de resistencia, el VWAP semanal. Pero veíamos aquí cierta presión compradora que daba un poco pues de posibilidades a que el precio continuase con cierta fortaleza alcista, pero tras esta consolidación veíamos cómo atacaba la zona de resistencia de la estructura y luego posteriormente pues rechazando esa ruptura y volviendo a perder
este mismo nivel de soporte. Y ahora, como veis, pues llegando incluso a consolidarlo como una resistencia ya en el siguiente test de consolidación. Esto incluso nos podría dar como potencial consolidación del reingreso en la estructura y a partir de ahí que podamos poner como objetivo el buscar esta zona de soporte en torno a los 1815. La situación de Ethereum no es para nada buena, aunque hemos visto algo de compras aquí en torno a la zona media. Mucho cuidado porque creo que ya esta consolidación la podemos dar por hecha y para confirmar la debilidad pues ya solo le quedaría alcanzar la zona de soporte. Si llegamos a tener ese reingreso en el precio de Bitcoin, sin duda alguna Ethereum continuará con esta tendencia bajista y ya pues luego veremos hasta dónde puede continuar. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher, de Trading Different, llevo unos días duros con los nombres de las herramientas, disculpadme. Veíamos bastante liquidez en zona de shorts, limpiaron un poquito como habíamos comentado ayer, pero todavía quedó bastante liquidez. Y sí que es cierto que durante esta última búsqueda de liquidez en zona de longs hemos visto un rechazo agresivo después de llevarse estas liquidaciones, lo que nos podría indicar pues una pequeña búsqueda de contrapartida en el corto plazo de posiciones en long. Ahora bien, como os decía, vemos mucha liquidez en esta zona operativa de shorts, podríamos decir que desde los 1958 hasta los 1975. Respecto a liquidez de 100x, vemos aquí un poco en los 1920, liquidez de 50x tenemos bastante en estos 1958 y sobre todo en los 1965, liquidez de 25x tenemos bastante desde los 1970 hasta los 1975 y liquidez de 10x vemos bastante a partir de los 1990. En este caso en Bookmap tampoco estoy viendo así nada destacable, aparecen algunas compras en los 1865 a defender al precio, igual algunas compras también en los 1850 y ventas lo único que se ve es algo en los 1940, pero en general nada así muy destacable. En The Kingfisher ahora sí vemos bastante liquidez en zona de shorts en estos 2009 y también en estos 2035. En zona de long se ve algo de liquidez en los 1785, 1700 y 1533. En los mapas de corto plazo se ve un poco de liquidez en ambos lados. Sobre todo podríamos destacar estos 1927, en torno a los 1855 y 1847. Y bueno, parece que los mapas de high leverage hoy no nos van a cargar en Ethereum.